en Simatug, instrucción ninguna, ocupación agricultor. Motivo de consulta viene por baja de peso y tos seca. En el cuadro clínico presenta o inicia hace 24 meses con baja de peso no cuantificado. Según los familiares dice que está muy flaco, que come muy poco y tiene mucha arcada. Fue valorado por un médico de la comunidad y manifestó que tiene anemia y prescribe vitaminas sin mejoría. Además acudió a medicina alternativa sin mejoría. En estos 12 meses a este cuadro se incrementa tos seca constante, más frecuente en la mañana y en la noche. Indicaron que se encuentra resfriado. No hay otra sintomatología, pero al no ver mejoría acuden a esta casa de salud. En cuanto a la revisión actual de sistemas, presenta astenia marcada, más diaforesis nocturna por los últimos 3 meses, así como diarreas acuosas en los últimos 6 meses, en poca cantidad de 3 a 4 por día. En cuanto a antecedentes patológicos personales, ninguno, ni antecedentes familiares tampoco. En hábitos, en alimentario, tiene en poca cantidad de 1 a 2 veces por día. En defecatorio, las deposiciones son ligeramente diarreicas, de 1 a 2 o hasta 3 por día. En miccional, de 2 a 3 por día. El alcohol semanal desde los 18 años y abandona hace 2 años, y el tabaco negativo. No tiene alergias. En cuanto al examen físico, tenemos una tensión arterial de 90-50, frecuencia cardíaca rítmica 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, temperatura 36.8 y el índice de masa corporal 22. Consciente, el paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo y espacio. Semiflower con oxígeno por bigotera a 3 litros permanente, conjuntivas pálidas, el cuello, pulso venoso presente, ingurgitación yugular presente. En cuanto al tórax, tenemos el tórax izquierdo, tenemos expansibilidad disminuida, el frémito abolido, matidez, murmullo vesicular abolido. En cuanto al tórax derecho, se encuentra todo normal. El corazón se encuentra taquicárdico y rítmico. Hay una presencia de latido en punta visible, más allá de la línea media clavicular izquierda, línea axilar anterior. No se encuentran soplos. En el abdomen hay una distensión abdominal difusa, no se palpan visceromegalias y el ruido hidroaéreo presente. En cuanto a las regiones inguinales, todo está normal. La región anoperinal no se realizó ni tacto rectal, y por último tenemos que a su vez también a nivel neurológico todo está normal, pero a nivel de las extremidades hay un edema bilateral hasta las rodillas. ¿De grado 2? Ya. Estos serían los síntomas y signos que los iré desarrollando a continuación. Ya. Bueno, en primer lugar, voy a tratar lo que sería la anemia, ya que se diagnosticó, digamos, por un médico de la comunidad que tenía o padecía anemia. En sí, la anemia, vamos a decir que son reducciones del número de eritrocitos o de la hemoglobina, es decir, hay una disminución de la concentración de hemoglobina. Según la OMS, hay una disminución para hombres menor a 13 gramos sobre decilitro y en mujeres menores a 12 gramos sobre decilitro. También una disminución en lo que es el hematocrito, y también con respecto al recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, esto puede estar ocasionado o bien reflejan sobre todo una síntesis alterada de la hemoglobina, o a su vez también una producción alterada a nivel de los eritrocitos, ya sea por una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Entre las causas, podríamos decirlo así, puede estar provocado o bien por una disminución de la producción medular de los glóbulos, o a un aumento de la destrucción o pérdida hemática. En cuanto a la disminución de la producción, puede ser provocada por una alteración a nivel de la médula ósea, ¿sí? Ya sea por una aplasia, por un proceso neoplásico también. Puede ser también por deficiencia de ciertos factores de maduración, como puede ser el B12, el ácido fólico, o a su vez también el déficit de hierro, o la eritropoyetina, que en sí es el precursor para la eritropoyesis, ¿sí? En cuanto al aumento de la destrucción, puede ser provocada por hemólisis extracorpuscular y por causa intracorpuscular, que los explicaré un poquito más adelante. Y por último, las hemorragias, ¿sí?
Ya, en este cuadro vamos a observar, bueno, lo puse más que todo para recordar de dónde es que surgen los eritrocitos y en sí cómo están formadas las líneas. Tenemos aquí, todo nace de una célula madre hematopoyética multipotencial. A su vez se divide en dos líneas, en una línea meloide y una línea linfoide. La línea meloide va a estar ocupada por eh, bueno, aquí observamos que el proceso de la eritropoiesis, la trombopoiesis también, entonces vamos a tener producto de esta línea mieloide tanto eritrocitos maduros, trombocitos o plaquetas y también los granulocitos que vendrían a ser los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, ¿sí? Además, también tenemos la presencia y el desarrollo de macrófagos, ¿sí? Y de células dendríticas. En cambio, por la linfoide tenemos como células maduras a el grupo de linfocitos. Esto con respecto a este cuadro. Y bueno, prácticamente la anemia viene, como habíamos dicho, puede ser por una alteración a nivel del proceso de hematopoiesis, que sería este de aquí de la eritropoiesis. Como ven, una parte o la mayoría de su proceso se lo lleva a nivel de la médula ósea. Entonces, al haber o bien una alteración en sus precursores o a su vez una alteración en la médula ósea, este proceso se ve alterado y por lo tanto hay una disminución en lo que sería el hematocrito. ¿Sí? Bien. Entonces, abarcando en sí la aproximación de las anemias, vamos a tener algunos enfoques. Un enfoque primero del mecanismo y luego un enfoque morfológico, que sería en base al volumen corpuscular medio. Como estábamos hablando anteriormente, en cuanto al mecanismo, puede ser por una baja de producción, por un aumento en la destrucción o a su vez por la pérdida de sangre, como habíamos hablado de la hemorragia. Entonces, en cuanto al volumen corpuscular o morfológico, pues vamos a abarcar lo que serían aquellas que son microcíticas, que quiere decir con un volumen menor a 80 femtolitros, normocíticas de entre 80 a 100 femtolitros, mientras que las macrocíticas mayores a 100 femtolitros, ¿sí? Bien, en cuanto a la disminución de la producción, aquí pues prácticamente se debe a una deficiencia, a un trastorno en la médula, a una disminución en lo que son las hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina por una enfermedad renal crónica, por el hipotiroidismo o andrógenos en el hipogonadismo. A su vez también puede llevarse a cabo o por una anemia o provocada por una inflamación crónica. Esta inflamación crónica, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, a nivel intestinal, lo que hace es un proceso de mala absorción y por lo tanto lo que va a desencadenar es no va a poder absorber el intestino lo que sería el hierro de los alimentos y por lo tanto habría deficiencia de hierro también, ¿sí? Entonces es como que una retroalimentación. En cuanto a la eritropoiesis ineficaz, pues tenemos aquella que es la anemia amegaloblástica, tenemos aquellas que tengan alguna alteración en lo que sería la hemoglobina alfa beta en las cadenas o en los genes, también síndromes melodisplásicos y anemias sideroblásticas. ¿Qué ocurre cuando hay una eritropoiesis ineficaz? Una baja en los reticulocitos, ¿sí? Y también se puede dar lo que es una hiperplasia eritroide, ¿sí? Con respecto a la destrucción, como les había dicho, hay una hemólisis extravascular y una hemólisis intravascular. La extravascular, sobre todo, pues vamos a obtener que puede ser por factores ya sea intrínsecos del glóbulo rojo o a su vez también extrínsecos. Por ejemplo, los intrínsecos en este caso puede ser por deficiencias enzimáticas de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. A su vez también puede ser por alguna hemoglobinopatía, por ejemplo anemias falciformes o las talasemias que las comentamos anteriormente, o también algún defecto en la membrana, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria, ¿sí? En cuanto a los extrínsecos, en este caso tenemos producto del hiperesplenismo, puede ser también producto de infecciones como por ejemplo la malaria. También tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Y pues en cuanto a los valores que encontramos aquí, producto de una destrucción, pues a nivel de, digamos, resultados de laboratorio, lo que vamos a obtener sería lo siguiente. Sería un aumento de reticulocitos por el hecho de que trata de compensar, digamos, la médula, la pérdida de esta hemólisis, ¿sí? Entonces habría, en este caso, un mayor número de reticulocitos, mayor
a su vez bilirrubina indirecta debido a al metabolismo de la hemoglobina de los glóbulos rojos que están siendo destruidos, un aumento de la lactosa deshidrogenasa, y ya que ésta se encuentra a nivel de los glóbulos rojos y por ende también a una disminución de la aptoglobina. En cuanto a la pérdida de sangre, pues vamos a tener lo que son hemorragias agudas y hemorragias crónicas, que bueno, prácticamente soy. Lo más importante de destacar aquí es que, bueno, por ende, había leído que se pueden hacer unos exámenes para localizar, por ejemplo, en las heces, si es que existe una hemorragia crónica, sangre oculta, ¿sí? Y así determinar que existe o no una posible anemia por pérdida de sangre. Bien, aquí tenemos lo que sí son los valores, un hemograma, digamos. Los valores tanto normales y los valores que se pueden encontrar bajos y que pueden representar lo que vendrían a ser las anemias. El valor de hematocrito hay que tenerlo bien claro para poder diferenciar y hacer un diagnóstico diferencial con este algoritmo que tengo acá a la derecha. Entonces, en este caso vamos a observar que prácticamente el hematocrito vamos a tener entre 40 a 50%. Si es que se encuentra bajo es anemia y si no, policitemia. A su vez también la hemoglobina, como habíamos dicho, en general, en promedio podríamos decir que está entre 14 y 18. A su vez, para clasificar en una anemia microcítica, normocítica y macrocítica, se puede hacer en base al volumen corpuscular medio. También podemos ver los niveles de hemoglobina corpuscular y también los niveles de las células del sistema inmune. Sí, en base a estos datos podemos nosotros, si es que tenemos sospecha de anemia aquí en este algoritmo, pues como les había dicho, basarnos en lo que sea el volumen corpuscular medio para clasificar este tipo de anemias, en primer lugar. En sí, tenemos que un volumen bajo puede ser, como hemos visto, el déficit de hierro, las talasemias, o por alteración de enfermedades crónicas. En cambio, en lo normal, pueden encontrarse bien reticulocitos normales o bajos, o a su vez reticulocitos altos como método de compensación, como ya hemos visto en el caso de hemorragias o en anemias hemolíticas. En el caso de anemias con un volumen corpuscular alto, sobre todo se caracterizan por un déficit de la vitamina B12 y del ácido fólico, la drepanocitosis, que es en sí el cambio, o sea, la anemia falciforme, ¿sí? O sea, y pues también puede estar ocasionada o puede ser por otras causas, como por ejemplo hipotiroidismo, puede ser por una anemia post-esplenectomía, una hepatopatía muy importante también, tomar en cuenta. Y en este caso les quiero hacer resaltar en estos dos cuadros. El primero, pues ya hemos venido hablando todo lo que he estado diciendo, que en base al volumen corpuscular podemos identificar. A su vez, vemos que la normocítica, en este caso, vamos a ver que hay un incremento en sí, generalmente, de la producción de glóbulos rojos en su forma inmadura, es decir, los reticulocitos, mientras que hay una disminución o la producción es insuficiente, digamos, en la microcítica por el hecho de que, como habíamos visto, los factores precursores para que se lleve a cabo la eritropoiesis y también la formación de hemoglobina son bajos. En este caso, aquí tenemos la deficiencia de hierro, acá en cambio tenemos la deficiencia de vitamina B12, folato, y pues esto, en este caso en las macrocíticas, produce una deficiencia de la síntesis de ADN, ¿sí? En la siguiente tablita vamos a observar un poco más a detalle lo que sería esta diferenciación entre cada una de este tipo de anemias, principalmente por el mecanismo. El mecanismo, ya que el resto ya les he comentado. En cuanto al mecanismo, la producción el mecanismo, perdón, de la microcítica se debe a la producción insuficiente de hemoglobina, mientras que la normocítica se debe más que todo a una disminución del volumen sanguíneo o una disminución en lo que es la eritropoiesis. Y mientras que la macrocítica, como les había dicho, hay una maduración insuficiente, más que todo provocada por una síntesis defectuosa del ADN o una reparación del ADN de forma defectuosa, ¿sí?
Y pues como les había mencionado, todas estas características, o bueno, esta es la clasificación o una de las clasificaciones más completas que se pudo encontrar con respecto a las anemias. Y entonces, ¿cómo es que la anemia va a provocar una insuficiencia cardíaca? ¿Por qué digo que puede provocar una insuficiencia cardíaca? Principalmente, el paciente lleva 2 años ya con la baja de peso, ¿ya? Se le intentó dar un tratamiento y prácticamente sin diagnosticar qué tipo de anemia es. Entonces se dio vitaminas, se trató de compensar la pérdida que tenía el paciente por su estado de desnutrición. Entonces, pero a la final no tuvo mejoría. Entonces, este cuadro de bajo peso siguió. Y pues bueno, ¿qué puede provocar la anemia? La anemia sabemos todo que es la baja de hemoglobina, por lo tanto la hemoglobina va a transportar oxígeno. Entonces, si es que hay poca hemoglobina, lo que va a generar es una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular, a su vez, lo que va a provocar es una vasodilatación y por lo tanto una reducción de la tensión arterial, como lo que presentaba el paciente, que era entre 90 y 50. Entonces, esta reducción de la tensión o del gasto cardíaco, como podríamos mencionarlo, pues lo que va a hacer es activar tanto al sistema nervioso simpático y a su vez este sistema nervioso simpático por retroalimentación positiva va a activar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, este sistema, estos dos sistemas van a actuar tanto primero, el sistema nervioso simpático en este caso va a liberar lo que sería catecolaminas, noradrenalina, y va a actuar a nivel de los receptores beta 1, generando que vasoconstricción y sobre todo un aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, esta vasoconstricción lo que va a hacer y esta taquicardia van a consumir oxígeno. Pero ¿qué hay qué ocasiona en un paciente de anemia? Pues prácticamente tenemos déficit también del transporte de oxígeno y por lo tanto va a haber un mayor consumo, mayor demanda, pero no hay tanta oferta o no hay cómo compensar esta pérdida de oxígeno. Entonces, ¿qué va a generar? Tanto la postcarga como el consumo va a generar un estrés debido a y posteriormente ya vamos a ver qué ocasiona. En cambio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es, con la angiotensina 2, va a ayudar a la reabsorción de agua y sodio para aumentar así la volemia y por lo tanto aumentar la precarga. Tanto el aumento de precarga como el aumento de poscarga, el aumento de consumo de oxígeno, lo que va a generar en el corazón es prácticamente sobresaturarlo, menor el performance cardíaco y lo que va a estar, en vez de compensar, va a descompensar, ¿sí? Todo esto provocado por la anemia. Entonces, también puede actuar a nivel es que hay un daño en la hipoperfusión renal, en el caso de... Eh, en la insuficiencia renal crónica, pues disminuye lo que habíamos visto que era un precursor para la eritropoyesis, que era la eritropoyetina, por lo tanto esto va a generar más anemia, ¿sí? O sea, puede ser provocada por un déficit de la eritropoyetina. A su vez también, la anemia ya hemos visto que genera hipoxia tisular, vasodilatación, reducción, se activan estos dos mecanismos de compensación por parte del organismo para mantener la homeostasis. En este caso se activa si es que se alarga, digamos, o es esta anemia de forma crónica, puede alargarse y puede generar un remodelado, ¿sí? Un remodelamiento en este caso generando una hipertrofia acompañado esta hipertrofia de mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, si hay mayor consumo y ya en un corazón que está descompensado, obviamente puede generar que las células o los miocitos se empiecen el proceso de apoptosis perdón, y el proceso de necrosis, porque genera mayor daño. Entonces, pasa de una hipertrofia a una dilatación y luego, por último, a una disfunción del ventrículo izquierdo. Esta idea hay que dejarla ahorita un ratito en stand-by porque ya de aquí voy a seguir explicando los demás síntomas y signos y luego lo relacionaré todo al final. En este caso, entonces, tenemos que mencionaba que hay también una astenia marcada. En este punto, la astenia se puede dar, digamos, por
por varias causas, como tenemos acá, pero sobre todo el mecanismo puede ser por una estimulación en el refuerzo negativo, localizado a nivel del mesencéfalo y cercana a las vías del dolor. Y esto que genera pues unas conductas irritativas y pues una disminución en lo que es la movilidad y el agotamiento temprano. Pero no solamente es a nivel de manera neuronal, sino también se puede llevar a causas cardiovasculares, como la que acabamos de mencionar, que es una insuficiencia cardíaca, a su vez también enfermedades neoplásicas con tumores sólidos o leucemias y linfomas, o también algunas enfermedades infecciosas como como en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades endocrinometabólicas, por ejemplo el hipertiroidismo o hipotiroidismo, que también puede generar lo que es anemia. También vemos que puede generarse por producto de estas enfermedades endocrino-metabólicas una ferropenia con anemia o sin ella también. Y pues las enfermedades neurológicas. Entonces, la astenia se puede dividir en dos grupos, en aquellas que presentan una astenia sin pérdida de peso y aquellas con pérdida de peso. Nos vamos a enfocar con estas con pérdida de peso por el hecho de que es lo que presenta el paciente. Entonces, la astenia metabólica, bueno, la astenia con pérdida de peso puede ser metabólica o inflamatoria. En cuanto a la metabólica, se debe más que todo puede generar una disminución del sodio, del potasio y una alza del calcio. O puedes también provocar por una disfunción suprarrenal. A su vez, en cambio, la inflamatoria puede estar precedida por infecciones, puede estar precedida, como les habíamos dicho, por enfermedades autoinmunes o por procesos neoplásicos, ¿sí? En este punto ya vamos a revisar un poco lo que es ya el aspecto de las vías respiratorias. Presentaba el paciente lo que era la tos. Entonces la tos hay que definirla principalmente como digamos, una expulsión forzada y rápida de aire, pero este sobre todo es un mecanismo, es un reflejo, digamos, que actúa como un mecanismo de defensa eh, que va a limpiar, digamos, las secreciones excesivas y el material extraño de la vía aérea. En sí, entre las generalidades de la tos, pues permite una función pulmonar normal de intercambio de gas. A su vez, también puede aparecer en patologías inflamatorias, lo que va a generar una sensibilización de las vías y pues esta sensibilización pues va a producir tos y activar las vías neuronales. En cuanto a la tos, también puede ser considerado entre los primeros síntomas de algunas patologías y pues también puede ser un síntoma refractario al manejo de la condición de base, entre el 20 y el 46%. En sí, hay que entender que la tos se va a formar principalmente a la exposición de algún tipo a la exposición por ejemplo, a la temperatura, por ejemplo, a ciertos, eh, patógenos, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, materiales aspirados o partículas de humo, así como también la histamina, citoquinas, leucotrienos. En este caso tenemos que el epitelio bueno, los receptores, digamos, de la tos se encuentran sobre todo a nivel de la vía respiratoria, no solamente en la tráquea o bronquiolos que les puse aquí, sino también en estos otros que se encuentran a la derecha. En sí, se van a encontrar a nivel del epitelio. En este caso, a nivel de la tráquea, el epitelio pseudoestratificado ciliario columnar y pues el bronquiolo, en cambio, un epitelio sobre todo un epitelio simple ciliado columnar. Entonces, en este caso, se van a encontrar no solo a nivel de la tráquea y bronquios o bronquiolos, sino también a laringe, canal auditivo, pleura, estómago y esófago, ¿ya? A su vez, ¿cuáles son los receptores, digamos, de este tipo para que se genere el reflejo de la tos? En este caso tenemos mecanorreceptores los cuales van a actuar, digamos, por un aumento de la presión, ya sea por una partícula o una masa o un cuerpo extraño en la vía aérea. A su vez también pueden activar lo que serían las fibras C, que actúan como quimioreceptores, por ejemplo, agentes de comida como la capsicina que se encuentran en alimentos picantes, agentes ambientales o mediadores endógenos como la histamina, citoquinas, leucotrienos.
Las fibras AB lo que van a actuar, van a ser como mecanorreceptores y en respuesta al pH disminuido. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos receptores? Estos receptores en sí hay una infinidad. O sea, estos de aquí, digamos los dos primeros, el TRPV1 y el TRPA1, generalmente tienen una característica de una activación indirecta, ya que son receptores asociados a proteína G. Entonces pueden aumentar el diacilglicerol y así un aumento de canales iónicos. A su vez también pueden aumentar la fosfolipasa C y así activar la proteína C quinasa. ¿Y esto qué va a generar? Un aumento de influjo de cationes tanto de sodio como de calcio. Aquí vemos en esta imagen de la derecha que prácticamente la capsaicina puede actuar a nivel de este receptor, digamos que el TRPV1. Y este a su vez va a ayudar a la unión de proteínas y pues activar este aumento de influjo de cationes. ¿Y que genera esto? Una despolarización y un potencial de acción. Este potencial de acción lo que va a hacer es activar los nervios sensoriales o las aferencias del nervio vago. Entonces, en base a esto, ya conociendo un poco cómo es que se genera el reflejo de la tos, vamos a ver que este presenta tres fases. Más que todo, veámoslo en esta imagen. Ya. En esta imagen vemos que hay tres fases: la fase inspiradora, la fase de compresión y la fase de expiratoria. La fase inspiradora, pues va a En la fase de compresión, aquí vemos que ya la glotis se cierra, por lo tanto, la presión intratorácica va a aumentar y pues los músculos se van a encontrar contraídos. Y por último, la fase expiratoria es la apertura de la glotis y la liberación. Se había mencionado, se puede dar por un material particulado en las vías aéreas, por una reacción del sistema inmune, o a su vez estímulos químicos o de temperatura o de pH. ¿Sí? En este caso tenemos que el material particulado lo que va a hacer es un aumento en la presión de la mucosa. Esta mucosa va a ser sensado por los mecanorreceptores, tanto de SARS, que quiere decir de adaptación lenta, y de RARS, adaptación rápida. Entonces, estos mecanorreceptores van a actuar para activar la apertura de canales y a su vez activar lo que sería el nervio vago. En este caso tenemos también que la reacción del sistema inmune puede generar una inflamación a nivel alveolar. Esto va a liberar las citoquinas. Estas citoquinas a su vez van a pegarse en lo que serían las neuronas sensoriales y por ende van a tener el mismo mecanismo, activando al nervio vago y pues aumenta la sensibilidad a estos estímulos, ¿sí? Y por ende, por último, tenemos la activación de estos receptores TRP, que en sí lo que va igualmente a favorecer la activación del nervio vago. Ahora, los tres mecanismos van a activar el nervio vago, pero esto que va a generar una despolarización y una estimulación del núcleo del tracto solitario. Entonces, este núcleo del tracto solitario va a generar a nivel tres cosas. Va a tener tres acciones: una a nivel de los nervios frénicos espinal, generando una contracción del diafragma, y pues de los músculos intercostales externos, pues esto lo que va a generar es un aumento del volumen pulmonar y de la presión pulmonar. A su vez también tenemos que tiene un efecto a nivel del nervio vago y espinales, que sería el cierre de la laringe, la contracción tanto torácica, abdominal y pélvica. Esto lo que es característico de la fase de compresión. Y por último, la última fase, que era la expiratoria, que es estimulada en este caso por el núcleo del tracto solitario, es en el nervio vago para que abra la glotis y en sí tenga una expiración forzada. Bien, en cuanto a la clasificación de la tos, hablaba de que puede ser una tos en la vía aérea superior, una vía aérea inferior y de origen extrapulmonar. En el caso del paciente presentaba una tos seca,
Ya, en este caso puede ser producto de una tos laringea, pero prácticamente no se vio ninguna anomalía en esa área, ni tampoco, entonces se infiere que puede ser una tos en la vía de área inferior. Entonces, la tos bronquial frecuentemente es una expectoración húmeda, entonces no podría ser. Nos quedaría la tos por compromiso a nivel alveolar, que en este caso empieza seca, pero luego se, se, se convierte en húmeda, en una tos húmeda. Entonces puede ser una tos de tipo pleural, que es seca y es casi generalmente muy dolorosa. Sí. Entonces, ¿qué me hace sospechar esto también con lo que se analiza a nivel del examen físico del tórax izquierdo, que mencionaba que tiene expansibilidad disminuida, un frémito abolido, matidez y también un murmullo vesicular abolido? Me hace sospechar de que hay algo que está a nivel pulmonar que obstruye, digamos, que al pulmón para que se expanda. Entonces puede ser o bien un derrame pleural o un neumotórax o una atelectasia. Entonces, lo que vamos a tratar de determinar qué tipo de estos tres puede generarse. En principal, neumotórax es la acumulación, digamos, o el llenado del espacio pleural por aire, el derrame por líquido. Y pues esas serían entre las principales causas para que se pueda presentar en el tórax izquierdo esta presentación clínica. Bien, entonces, por ende, yo le pensé que podría tratarse de un patrón pleurítico y pues más que todo un síndrome de ocupación pleural. Esto puede estar, como les había dicho, por derrame pleural, por neumotórax, un empiema. El empiema es, digamos, la ocupación del espacio pleural por pus. En este caso, tenemos aquí que el líquido pleural está entre 0.1 a 0.2 mililitros sobre kilogramo del peso corporal. Y pues aquí vemos que hay dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral sobre el, digamos, recubriendo el pulmón. Tenemos el espacio y un canal que vendría a ser el canal linfático por donde el líquido pleural se va a drenar. El líquido pleural pues, sale de los vasos, tanto de los vasos a nivel de la pleura parietal como del pulmón. Y pues esto es lo que podemos observar un poco más gráficamente. Lo que va a ocasionar es que posiblemente este derrame pleural o bien sea por un exceso de producción de líquido pleural o por una obstrucción que impida el drenaje del líquido pleural por la vía linfática. Entonces esto es lo que podría generarse a nivel de la base. Sí, o también se puede generar a nivel de los lóbulos, pero generalmente sigue la gravedad. Sí. Eh, entonces, en cuanto al derrame pleural, el líquido que se puede extravasar, digamos, al espacio puede ser bien un trasudado o bien un exudado. El trasudado, en este caso, es únicamente el aumento de la presión hidrostática y pues una disminución de la presión oncótica. Esto más que todo provocado digamos, por algún síndrome nefrótico o por donde las proteínas salen constantemente y por lo tanto hay una disminución, una disminución también de la lactato deshidrogenasa. A su vez, el exudado, en cambio, es un daño provocado a nivel del endotelio, más que todo por una inflamación, por un proceso inflamatorio, en donde prácticamente las uniones de las células del endotelio se encuentran más separadas, permitiendo no solo que salga el líquido, sino también proteínas. Sí, esto se observa más que todo en procesos infecciosos o a su vez neoplásicos o autoinmunes. Y bien, en este caso los mecanismos de derrame pleural en su fisiopatología puede ser un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión coloidosmótica, puede ser por una obstrucción linfática que ya les mencioné que más que todo es por procesos neoplásicos. En cuanto al aumento de la presión negativa es en caso de pérdida de volumen pulmonar, en el cual la atelectasia sea por un embolismo o por cáncer bronquial. También puede haber un aumento de la permeabilidad vascular en casos de inflamación
O también el paso de la cavidad abdominal del líquido. Por ejemplo, en casos de ascitis, puede pasar el líquido hacia el tórax. Y bueno, esto a su vez está, eh, digamos, este signo está correlacionado con la insuficiencia cardíaca que les mencioné en un principio, provocado por la anemia. Más que todo, podemos aquí observar los grados que se puede dar. Esta línea representa el músculo esternocleidomastoideo y pues el primer grado prácticamente no sobrepasa, el segundo se encuentra sobre el músculo y el tercer grado ya sobrepasa el músculo y se encuentra a nivel del maxilar inferior. Esto puede estar provocado, como ya habíamos hablado mucho, por una falla del corazón izquierdo o también por un aumento de la presión de la arteria pulmonar, por lo tanto haciendo que el flujo sea retrógrado, ¿sí? Y bueno, a su vez también, producto de ese flujo retrógrado puede generar lo que sería el edema, que en este caso puede ser localizado, es decir, que se puede encontrar en regiones sobre regiones de órganos y está, digamos, eh, provocado por el intercambio de líquidos entre el espacio vascular y el intersticial, más que todo por las fuerzas o, o presiones tanto de los vasos como del espacio intersticial y generalizados. En este caso se puede hablar acerca de una acumulación excesiva en el espacio extravascular por retención renal de sodio y agua. Ya. La fisiopatología es más que todo por el desplazamiento de líquidos como hacia de los espacios vasculares a través de la membrana capilar y pues los mecanismos son por una disminución de la reabsorción al aumento de la presión venosa, puede ser por una filtración a causa de una disminución de la presión oncótica a nivel plasmático, por el aumento de la permeabilidad capilar en casos de inflamación, o a su vez también por una disminución de la reabsorción linfática por una obstrucción. Sí, esos serían los mecanismos más importantes. Entonces, de acuerdo a su causa, podemos identificar que la procedencia del edema. Tenemos entonces por insuficiencia cardíaca, por enfermedad renal, insuficiencia hepática y también desnutrición, que es un factor también muy importante. En cuanto a la cardíaca, pues sabemos que en este caso es progresivo, pues se puede observar a nivel de los miembros pélvicos, disminuye con el decúbito dorsal y a su vez también es cuando hay insuficiencia cardíaca generalmente hay edema en presencia también de anemia, puede haber presencia de calambres, parestesias, lientería, si mal no estoy, es la una afectación a nivel del sistema gastrointestinal, eh, o sea, una mala o sea, la excreción de las heces con alimentos no digeridos, eso, y la estatorrea. En cuanto a la desnutrición, que sería el otro punto en el cual me enfoqué por el hecho de que prácticamente el paciente no comía, entonces el edema puede ser por periodos o a su vez se localiza en cara, manos, piernas, puede estar de predominio diurno, a su vez también disminuye con la dieta hiposódica, medias elásticas o ejercicio. Puede afectar a las mujeres también, más que todo premenopáusicas, y se acompaña de distensión abdominal, que era otro de los aspectos que se observó en el examen físico, que era la distensión abdominal. Entonces, hablábamos también que el edema que presentaba el paciente era de grado 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un aumento de líquido retenido. A su vez, se puede hacer una prueba de fobia que tiene diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Que el grado 1 se caracteriza por una leve distorsión visible en el contorno, en cambio grado 2 ya hay una depresión de 4 milímetros y se demora 15 segundos en restablecerse. El grado 3, en cambio, una de 6 milímetros y su recuperación es alrededor de un minuto. Y el grado 4 ya es más profunda y pues prácticamente su persistencia es de 2 a 5 minutos. Algo también muy importante y algo de destacar es que
prácticamente mencionaba que hay un latido de punta visible. Esto quiere decir que la sístole ventricular se palpa en el quinto espacio intercostal, es decir, a unos 7 centímetros del borde externo, justo en donde se ubica el foco mitral. Entonces, tenemos algunas alteraciones. En este caso, tenemos un tipo de latido en cúpula, que quiere decir em, un choque intenso que está desplazado hacia abajo el corazón y hacia la izquierda. Puede estar provocada sobre todo porque el ventrículo en este caso se encuentra hipertrofiado y esto se asocia sobre todo a una insuficiencia aórtica. En caso del negativo puede darse que se encuentre este choque de punta o latido de punta lejos de la región precordial. Es decir, no se encuentra netamente del lado izquierdo, sino se puede observar debido a que existe una hipertrofia ventricular derecha, en donde al producirse la sístole ventricular, el ventrículo derecho, que está formando parte de la punta del corazón, se aleja de la pared del tórax. Entonces esto puede generar, al momento de desplazarse tanto hacia atrás, un, un vacío, digamos, a nivel de este choque de punta y por lo tanto dando una depresión sistólica de la punta, ¿sí? En cuanto a la escalera o el latido en escalera, pues se representa por dos latidos débiles en la punta y pues esto es por una pérdida del tono cardíaco. Es decir, el ventrículo hipotónico no va a ofrecer resistencia a la oleada a la oleada de sanguínea que cae de la aurícula. Por lo tanto, se puede observar, por lo tanto, esa caída de sangre de la aurícula puede levantar la pared del ventrículo hipotónico, dando origen hacia un segundo latido débil, ¿sí? A su vez, también, en cuanto a las alteraciones del latido universal, este es proyectada hacia adelante porque existe una gran hipertrofia ventricular, ¿sí? En estas condiciones, el órgano contacta gran parte de la superficie con la pared anterior del tórax y al producirse la sístole puede aumentar el diámetro, entonces esto puede ser visible. ¿Ya? También puede estar originado este tipo de latido universal por un tumor a nivel prevertebral, lo cual hace que desplace el corazón hacia adelante. Entonces puede ser y pueda ser visible a nivel del foco mitral, este latido en punta. Ya, por último, hablaba que el paciente presentaba diarrea entre los últimos 6 meses. La diarrea no es más que el aumento de la frecuencia, el volumen y la fluidez de las deposiciones. Pueden ser anormalmente líquidas y pues, se considera patológico un peso de ese superior a 200 gramos al día o con un contenido acuoso superior al 70% de la masa corporal. En sí, los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea pueden ser 4, en especial la invasividad, es decir, la invasión de algún agente para que, por ejemplo, alguna bacteria, algún parásito en el cual pueda replicarse dentro del enterocito. A su vez también se puede deber a una producción de citocinas, que es lo que va a generar un daño directo por inhibición de la síntesis de proteína, una producción de enterotoxinas y también una adherencia en la superficie de la mucosa. Adherencia de la superficie de la mucosa, en este caso, cuando se da una atrofia de las vellosidades y por lo tanto puede adherirse cualquier factor, como aquí lo menciona, pelos, vellos o alimentos mismos, que lo cual pueden generar una colonización bacteriana y por lo tanto disminuir la absorción y generando a su vez un aumento de la cantidad de líquido en la luz intestinal, generando así la diarrea. Entonces, en cuanto a la clasificación de la diarrea, vamos a tener una aguda, que es inferior a 14 días, y una crónica más de 4 semanas. Prácticamente el paciente ha pasado 6 meses. Es decir, estamos hablando de una diarrea crónica y más que todo puede darse por mecanismos inflamatorios, ya sea un mecanismo osmótico, secretor o acuosa por alteración de la motilidad intestinal
En cambio, la aguda es más que todo por infecciones, ¿sí? De origen vírico, bacteriano, parasitario, o a su vez también producido por fármacos. Esto les voy a explicar en este acá. Sí, ya. Entonces, aquí tenemos, en cuanto a la diarrea, la fase aguda, que en sí, como les había dicho, es por un proceso infeccioso, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el enterocito, es el agente infeccioso, ingresa, penetra, se multiplica y genera un daño. Este daño lo que va a hacer es un daño celular e inflamación. Por lo tanto, al estar inflamado el intestino, puede liberar su contenido del enterocito o a su vez no absorber correctamente el contenido de la luz intestinal. Entonces, en cuanto al efluente ileal, lo normal es 1 litro al día, pero si es que hay presencia de diarrea ya son más de 6 litros, ¿sí? Con respecto a los mecanismos que había dicho de la diarrea crónica, se habla de un efluente ileal variable cuando hay mediado por un mecanismo secretor, que quiere decir que hay un aumento de la secreción intestinal activa de líquido y electrolitos, sobre todo de sodio y agua. Por lo tanto, eh, el gap, el gap que quiere decir la diferencia entre la osmolaridad del plasma y la osmolaridad de las heces es menor a 50, ¿ya? A su vez, por el mecanismo exudativo, se genera un daño a nivel del epitelio absortivo. Por lo tanto, hay una liberación de lo que son citocinas, leucotrienos, prostaglandinas, la histamina. Y por ende va a su vez a liberar más contenido de los enterocitos. La osmótica sobre todo presenta un gap mayor a 50, que en este caso se da por ciertos solutos que no se absorben de manera correcta y por lo tanto al ubicarse a nivel de la luz intestinal van a provocar un aumento de salida de líquido, un aumento de secreciones intestinales y esto a su vez la cantidad de líquido a nivel de la luz intestinal va a provocar la diarrea. Y por último, en este caso tenemos un mecanismo motor, sí, una alteración en la motilidad intestinal modificada por el, digamos, el tráfico intestinal aumentando el sobrecrecimiento bacteriano. Al momento de que, por ejemplo, si se disminuye el peristaltismo, o en este caso se aumenta, perdón, habrá un sobrecrecimiento bacteriano, una mala absorción. Esta mala absorción prácticamente se acompaña también de alimentos no digeridos y por lo tanto una diarrea. Por último, ya se habla sobre la distensión abdominal, que en este caso es una alteración clínica consistente en la sensación de hinchazón abdominal. ¿Por qué se va a dar este tipo de sensaciones? En este caso se puede dar o bien por un aumento de contenido luminal, ya sea de gas, líquido, heces, un trastorno de tránsito y evacuación, un aumento de la percepción de los estímulos, una hipersensibilidad visceral, a su vez también una alteración en la acomodación de la pared abdominal. Y bueno, en este caso puede presentarse distensión abdominal por aumento del gas intraabdominal sin ascitis en casos de, por ejemplo, aerofagia, colon irritable, procesos de mala absorción, en procesos postquirúrgicos también. Y en cuanto a la distensión abdominal con ascitis, que generalmente se da por un aumento de la presión hidrostática y obviamente el trasudado, puede ser producto de una cirrosis hepática, como hemos visto también una insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, eliminación continua de proteínas, obstrucción de venas porta o cava, y hay también una enteropatía proteinorreica, perdón. Bien, en este caso quiero resumir más o menos lo que acabo de decir, o sea, los signos y síntomas que acabo de mencionar. Entonces, aquí tenemos el corazón izquierdo de rojo, corazón derecho de color azul. Como les había mencionado al principio, el síndrome anémico, sobre todo, pues puede generar a nivel del corazón esa remodelación tanto de hipertrofia y luego una dilatación al momento de que se encuentra descompensado ese
por los mecanismos tanto del sistema nervioso simpático como el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué va a generar? Un aumento de presión a nivel de las venas pulmonares. Esta presión venosa lo que va a generar aquí también es una congestión pulmonar. Al momento que existe una congestión a nivel de la membrana alveolo-capilar, obviamente la sangre que se va a que va a salir del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, se va a encontrar de que hay un aumento de presión a nivel de esta región. Por lo tanto, se va a saturar la arteria pulmonar, haciendo que el flujo prácticamente se regrese debido a que aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar sobre la presión ventricular. Entonces la presión elevada de la arteria pulmonar vence a la del ventrículo y pues va a generar ese aumento, ese reflujo retrógrado y pues presenta lo que hemos visto como el signo de Lancisi. A su vez también puede generar lo que es el edema a nivel bilateral que tenía el paciente hasta las rodillas. A su vez también puede generar esa distensión abdominal. ¿Por qué? Porque al momento que sale la sangre producto de este reflujo, puede aumentar lo que es, puede generar una hipertensión portal por el hecho de que, y posterior ascitis, por el hecho de que hay un aumento de la presión, hay una congestión primero y luego un aumento de lo que es eh, la presión hidrostática, generando que la sangre busque vías colaterales para llegar al corazón y generando a su vez una extravasación hacia el espacio intersticial. Entonces, en base a esto, también la diarrea puede ser provocada por la anemia, por una atrofia de las microvellosidades. Y pues entre los exámenes complementarios que yo al menos pediría para poder determinar qué tipo primero de anemia es, biometría hemática, una radiografía de tórax para determinar si es que existe o si es que existe y qué será lo que se encuentra a nivel pulmonar, que es lo que genera disminución en su expansibilidad, a su vez también frémito abolido, murmullo abolido también, matidez. Entonces eso me serviría para descartar cualquier proceso también neoplásico si es que lo hubiera. Electrocardiograma, ecocardiograma para ver si existe alguna afectación a nivel del corazón, toracocentesis en el caso de que se confirme con la radiografía para analizar si es que es trasudado o exudado, y también ureacreatinina para analizar si es que a nivel renal existe alguna alteración. Uy, se me pasó. Entonces, la apreciación diagnóstica que yo diría es un síndrome de ocupación hídrica secundario a la insuficiencia cardíaca y provocada sobre todo por el síndrome anémico y una posible neoplasia localizada. Eso sería. Gracias. Sí, muy bien. Daniela, ¿qué le parece? Bueno, ¿Cuál fue su apreciación? yo también tenía que era primero una insuficiencia cardíaca por el signo de la CISI y el edema. Y esto obviamente iba a afectar al pulmón y tenía un síndrome de ocupación hídrica, pero no le había analizado bien la parte de la anemia y siento que eso estuvo muy bien explicado por John, además de todo el tema que fue bien desarrollado. A la primera diapositiva. Ya, yo creo que ha hecho un excelente una revisión, ha hecho muy buena de toda la historia clínica, ya, pero ahí vamos a ver algunas cosas, ¿no? ¿Qué dice? Cuadro clínico nos está dando dos síntomas bastante importantes, tos seca y baja de peso. Puede ser síntoma signo, ¿no? Y además también tenemos otra cosa que es bastante importante, es la edad del paciente. Pues tenemos 85 años de edad, tenemos que vive Simiatu, pues es en la provincia de Guaranda. Guaranda, y hay una agricultor, la condición sociocultural es bastante pobre del paciente, ¿no?
Y uno cuando estamos, lo primerito que nos hace ver este caso clínico es primero es un joven, ¿no es cierto? Joven, varón, con una enfermedad crónica, porque el cuadro inicia hace 24 meses, ¿no es cierto? Y desde hace 12 meses comienza a tener tos constante, seca. Y después, claro, al final comienza a presentar los síntomas que se va acompañando. Pásenle, por favor. Ya. Pues verán que hay aquí uno de los, como es de los síntomas principales. Más que el síntoma, la pérdida de peso comienza a presentar desde hace mucho tiempo atrás. También hay como es un síntoma signo que puede ser la diarrea. En los últimos 6 meses también estamos con una enfermedad de tipo crónica. Entonces, hay diarrea de tipo crónica. Y sigue adelante, además del alcohólico, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos viendo en la parte del corazón? Tenemos un problema que es una taquicardia, tenemos una taquipnia y tenemos un índice de masa corporal que puede ser entre los rangos normales, pero también hay una hipotensión. En el tiempo vemos ahí está con una falla pulmonar y a eso le habla, ¿no? Que algo le está pasando en los pulmones porque está teniendo una bigotera y hay que investigar esa parte, ¿no? También, bueno, el área de las conjuntivas que puede estar declarando algo la parte del proceso anémico, pero la conjuntiva no solo que es una anemia, sino hay que investigar. Y también hay la infiltración yugular presente. Otra de las cosas que cuando ya vamos viendo, también existe la clínica de un derrame pleural, O sea, esa es la clínica que la que está presente ahí, espacialidad disminuida, premito abolido, hematitis muscular. En el corazón hay un poquito una taquicardia, está rítmico, pero no hay nada más. Y también hay una distensión abdominal que puede ser por las causas que su compañero nos indicó, además del edema. Lo que llama la atención, por ejemplo, aquí hay una cosa que ya, claro, a ustedes les falta todavía más experiencia para tener. Una insuficiencia cardíaca congestiva es bastante difícil que dé un derrame pleural izquierdo. Si ustedes leen insuficiencia cardíaca congestiva, lo que más vemos allá es al derrame pleural derecho. Si este caso tuviera un derrame pleural derecho, o sea, yo creo que ahí podría mantenerse la hipótesis de que fue la falla cardíaca. Pero aquí tenemos un derrame pleural izquierdo. Y si usted investiga lo que es un derrame pleural izquierdo, eso ya le categoriza, sí puede entrar en el diagnóstico diferencial de un derrame de una insuficiencia congestiva, pero es bastante complejo mantener, porque en la fisiopatología se hace bastante complejo mantener como es explicar ese derrame pleural izquierdo. Otra de las cosas que también no es tan común, la presencia de diarrea en la insuficiencia congestiva. O sea, ahí hay un componente que no le está dando importancia y que es fundamental en este caso. Entonces tenemos un paciente con un joven agricultor, tenemos un paciente de una enfermedad de tipo crónica, son de 24 meses, comienza a bajar de peso. Tenemos un paciente que desde hace 12 meses comienza con tos, hasta que le determinan que ya por examen físico tenemos un derrame pleural izquierdo, y también tenemos una ascitis que hay que determinar con algún examen, alguna cosa para determinar qué es lo que está pasando ahí. Está bien en la distensión abdominal, como es el análisis, pero hay que ir asociando porque es una sola enfermedad.
Y ahí es cuando, a usted ya tiene que, ahí vemos un paciente, si fuera una sola anemia, bastante, tendría que ser una anemia tan severa como para que el paciente como haga falla cardíaca. Pero la falla cardíaca tampoco se desarrolla con un derrame pleural izquierdo. Entonces tenemos que investigar. Aparece la biometría hemática, como bien lo dijo, la biometría hemática nos va a indicar el estado de la sangre, se puede confirmar la anemia, se puede confirmar cómo está, si hay... verán que en el examen de sangre usted puede ver si es que existe una desviación a la izquierda, desviación a la derecha, y dependiendo de eso usted puede también catalogar un proceso, el proceso que esté teniendo el paciente. O sea, aquí con una enfermedad crónica, lo más probable es que usted puede tener un derrame pleural a nivel la parte crónica lo que nos hace es determinar una enfermedad posiblemente que si es que no es insuficiencia cardíaca congestiva por el cuadro que se especifica, entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es lo que pasa con eso en los pacientes jóvenes? ¿Cuál es lo que produce la mayor, los deterioros de pérdida de peso, todo, ¿no? Además de las neoplasias, también vienen los procesos infecciosos. Una neoplasia, encontrar como es una neoplasia por esa... una de las cosas que le falta asociar a este caso es la diarrea crónica. Y el resto yo creo que está bastante bien. No necesariamente tiene que llegar como al diagnóstico, pero ahí lo que sí nos hace, sí, y eso van a aprender con la experiencia, porque la experiencia nos va dando el campo para ver el diagnóstico. Aquí ya les digo, ¿no? La primera cosa es que el derrame pleural izquierdo no es insuficiencia congestiva. Ahí, cuando usted tiene un derrame pleural izquierdo, tiene dos cosas ahí. O es un proceso de tipo infeccioso o es un proceso de tipo neoplásico. No hay más. Pues ahí hay que investigar. El proceso de infección, me voy a ir a descartar la primera parte del proceso neoplásico. Es una enfermedad que viene desde hace 24 meses. Un paciente con una neoplasia desde hace 24 meses, mucho más pensando que si es que es un cáncer, a donde sea, este paciente estuviera muerto. Porque la enfermedad, con lo que tiene el paciente, ya estuviera muerto. O sea, solo así pensando. No hay ninguna neoplasia sin tratamiento que dure 24 meses sin hacer nada. Entonces, ya esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué le queda? Le queda un proceso de tipo infeccioso. ¿Cuáles son los procesos infecciosos que nosotros tenemos en el campo? Lo más típico, las tuberculosis. Las tuberculosis pulmonares. Usted ¿cuál es la enfermedad de la pobreza en definitiva? ¿Cuál es la enfermedad que viene desde hace mucho tiempo atrás con baja de peso, con todas esas cosas? Las tuberculosis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en este paciente es inmediatamente solicitar una punción de líquido inactor paciente, como lo dijo, está muy bien. Y claro, ya con eso tenemos que descartar. Está bien también pedir un electrocardiograma, pedir un ecocardiograma. No está mal. O sea, porque sí, este caso da también para pensar en insuficiencia cardíaca congestiva. Pero es bastante raro la insuficiencia cardíaca congestiva y que una anemia le haya llevado a una insuficiencia congestiva, sí lo hace pensar y meditar bastante. Entonces, la pregunta es, si este paciente yo estoy pensando que puede ser ya la etiología de una tuberculosis, el siguiente examen que uno tiene que hacer es el estudio de
para tuberculosis, o el PPD o el estudio del VAR o la coloración de CMS. Ya no solo como es, ya no hay que pedir a nivel del líquido que se lo realiza, porque este paciente al final, como no se tiene muy claro, y también había ascitis, ¿no? Ascitis también, ya se le pidió un eco abdominal, eso le faltó, hay que hacer un eco abdominal para ver cómo está la parte del abdomen. Y lo que se realizó también es la toracocentesis. La toracocentesis y al final, claro, ya nos da un estudio de exudado. Entonces el exudado, que es la característica mayor a 3.5 gramos de proteínas, ya nos da para pensar en un proceso de tipo neoplásico o proceso de tipo infeccioso. Y ya le descarto clínicamente al proceso neoplásico. Además, ustedes saben que cuando hacemos la toracocentesis pedimos 3 estudios, que es el líquido, que es el citoquímico, el citobacteriológico y el citológico. Porque en el citoquímico lo que va a decir a mí es si es transudado o si es un exudado. El citobacteriológico va a decir si es un proceso infeccioso y el citoquímico y el citológico va a decir si es neoplásico. El citológico aquí en este caso dijo negativo. Entonces ya nos quedamos solo con un exudado de tipo infeccioso. Y claro, se hizo la coloración de Ciel y lo que encontramos es tuberculosis. Ahora, lo que este paciente en definitiva lo que tuvo es una tuberculosis sistémica. ¿Ya? Pero ustedes saben que la tuberculosis sistémica también no es una enfermedad que se presenta así, por así. Se ve en pacientes con inmunodepresión y mucho más cuando uno ya ha controlado, el mundo ha controlado la tuberculosis con los tratamientos. Todavía vemos en la gente pobre, vemos todavía las tuberculosis, pero asociado a HIV. Entonces, cuando usted tiene pacientes con HIV, con tuberculosis jóvenes, lo que debemos pedir es HIV. Este chico, por eso lo que tenía es un SIDA en definitiva, ¿no? Eso fue el diagnóstico de él. Y por eso comienza desde hace 2 años a presentar baja de peso, baja de peso, baja de peso. Y después verá que al año, desde hace 12 meses, viene la citología pulmonar y todo el cuadro ya como que viene una insuficiencia cardíaca congestiva. Está bien que se haga diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, no está mal, está bien. Pero hay que tomar algunas consideraciones epidemiológicas. Por eso les decía que cuando uno está analizando los datos de filiación, cuando uno analiza los datos de filiación, uno está analizando también la epidemiología. Gente joven, sin educación, agricultor, que no son las condiciones adecuadas, que baja de peso constante. El agricultor generalmente a veces migra a la ciudad, tiene contacto sexual sin protección, sin nada. Y entonces son factores de riesgo para tener esas enfermedades. Y claro, el problema del SIDA, cuando ya se desata verdaderamente, tenemos estos cuadros clínicos. Entonces, es lo que tuvo este paciente. Y claro, me van a preguntar a mí por qué el doctor se involucró en este caso. Porque cuando a usted, cuando le interconsulta, pues, a mí me interconsulta porque piensan que está con un tumor, o sea, y está bien con una neoplasia. Y hay que saberlo investigar a este caso, porque si no, o sea, la oncología es la medicina interna, pero en el cáncer, en las partes malignas. Pero se tiene que saber también diagnosticar estos casos, y si no todo piensa tumor, solo piensa tumor, no.
también hay otras enfermedades que usted puede encontrar como este tipo de casos. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una tuberculosis secundario o un HIV. Y claro, ya después usted pedirá cómo es el examen, ya los estudios ya de los complementos y todas esas cosas y la carga viral para ver el tratamiento, cómo está la gravedad del SIDA y posiblemente dar un tratamiento tanto antirretroviral como antifímico. Un paciente yo creo que salió del caso y ya no le seguí porque ya no es un paciente, pero es un bonito caso porque nos permite analizar desde la epidemiología estas enfermedades que aparecen. Uno no, es muy frecuente, así nos enfrentamos. La edad, por ejemplo, aquí, y con un poco más de experiencia, por supuesto, pero están empezando, que todos hemos empezado, es aquí los datos de la condición sociocultural, la edad del paciente, el tipo de derrame pleural, dónde se localiza. Ya debe quedar aquí grabado ya para su mente que las insuficiencias cardíacas congestivas dan derrames pleurales derecho, no izquierdos. No izquierdos. Siempre les he dicho que cuando hay un derrame pleural izquierdo unitario, o es un proceso infeccioso, inmunitario o neoplásico. No hay otro. No hay que pensar en problemas de trasudados ni nada. ¿Ya? Y todo este cuadro, y la diarrea también es un distractor importante, en este caso, que ayuda a confirmar la presencia de una inmunosupresión en el paciente. ¿Ya? Entonces, muy bien, yo creo que para ir analizando el caso está perfecto. No importa si llegamos al diagnóstico, porque no es su objetivo llegar al diagnóstico. O sea, pero es lo importante saber analizarlo. Y poco a poco, con la experiencia que vaya adquiriendo en el tiempo, usted va a llegar al diagnóstico definitivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Yo tengo una preguntita. Claro. Lo que pasa es que, viendo un poco lo del tema de la tuberculosis, decía que uno de los signo más importante era la hemoptisis, en especial, o decía que en cuadros así recientes, agudos, tal vez en un inicio podía no presentar tos con expectoración, sino tal vez una tos seca, pero en este caso, como era tanto tiempo y no había el signo, ¿eso puede pasar, doctor? ¿O? Claro, lo que pasa es que hay la tuberculosis pulmonar, pues. Hay la tuberculosis pulmonar y en el área bronquial. Entonces, cuando es eminentemente la tuberculosis pulmonar, solo cuando es tuberculosis pulmonar, sí debuta con hemoptisis. Pero esta no es una tuberculosis pulmonar, es una tuberculosis sistémica, una tuberculosis que está detrás de un HIV. Entonces, hay la tuberculosis, hay la tuberculosis pulmonar, que es del 90%, pero hay la tuberculosis extrapulmonar, que vemos la tuberculosis a nivel de renal, la TB renal, la tuberculosis gastrointestinal, que vemos este tipo si usted en el capítulo de la tuberculosis, vea que hay un capítulo de extrapulmonar. Entonces aquí lo que tenemos es una tuberculosis extrapulmonar. Y por eso no se ve el síntoma de hemoptisis. Cuando sí tenemos, porque la tuberculosis pulmonar nace en el bronquio. Entonces ahí sí debuta con hemoptisis. Doc, y otra preguntita más. ¿Y las alteraciones cardíacas, a qué se deberían en este caso? Es por la anemia. Pues está bien, el síndrome anémico sí. Pero aquí, como es aquí, tanto la taquimia que tiene como la taquicardia es por un cuadro anémico
que generalmente son normocíticos, normocrómicos, de enfermedades crónicas, y también por derrame pleural. Entonces, tiene dos componentes para tener, como es para tener la taquicardia. Y la taquicardia es más como un efecto compensatorio a la anemia y a la falta de ventilación pulmonar. Porque lo que hace el derrame pleural es una atelectasia. Le colapsa completamente el pulmón y no puede respirar como es adecuadamente, no puede respirar adecuadamente el paciente no ventila adecuadamente, entonces trata de compensar. Esa es la causa. Ahí también sería lo del latido de punta que Claro, estaba desviado. claro. A la larga, son 2 años que trata de compensar el paciente, ¿no? Con una anemia de tipo crónica, normocrómica, con un derrame pleural, desnutrido, todas esas cosas, ya tiene todos los síntomas de como que tuviera una falla cardíaca. Sí, y también, sí, este paciente también puede tener ya falla cardíaca, porque al final es 2 años de todo este cuadro. Y la anemia también, cuando no se compensa, al final también hace fallar el corazón. Listo, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más? Doc no presentó ningún nódulo porque la tuberculosis por lo general se presenta estas adenomegalias. Claro, sí. No hubo. Esa es otra cosa también que ahí podría haber sido un poco más fácil si este paciente tenía una adenomegalia, dependiendo del tamaño, que eso hubiese sido más fácil orientar a un proceso de tipo neoplásico versus de tipo infeccioso, porque ahí como que sí, esa adenomegalia en una insuficiencia cardíaca congestiva no es un síntoma característico. No es un síntoma característico. Sí, la adenomegalia podría ser, no había adenomegalias. En la tuberculosis también hay la tuberculosis ganglionar, que puede dar también crecimiento de adenomegalias. Uh-huh. Sí puede ser un síntoma que faltó en este caso, que quizás podría haber complicado más, ¿no? La presencia de una adenomegalia, alguna cosa. Ahí usted hemos orientado mucho más hacia la neoplasia y hacia los procesos infecciosos. Y quizás en los procesos infecciosos, ahí póngale una adenomegalia de 1.2, 1.3, ya, ahí confirmaba el HIV, porque la adenomegalia por infección es menos de 1.5 centímetros. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahí terminamos. Vamos, ya está, es 1:30. No creo que podamos avanzamos a ver otro caso más. Y ahí quedamos. Muy bien. Entonces nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense mucho. Descansen. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Doc. Chao.